Ahí estamos. Bienvenidos a Diálogo de Evolución. Gracias por sumarse a este encuentro. Hola, hola María del Carmen, ¿cómo estás? Hola, Hermago, buenas tardes y a todos los que nos vayan a acompañar en esta transmisión. Todavía no lo veo aquí, todo que está en vivo. Me Pero tarda arriba, unos minutitos. ¿El ahí, tuyo ahí sí? ya te está diciendo que sí. Mm, Se tarda un cachito. Capaz que se demora un poquito, pero Ya ya estamos. a mí ya me figura. Ok. Gracias. Bueno, Hola a todos. Bueno, ahorita nos... bueno, dale. Pues bienvenidos a esta transmisión de diálogos de evolución. Hicimos la convocatoria hace un ratito porque pues también estamos con esta otra invitación para una fecha muy especial que es lo de la trilogía del alma, pero no quisimos dejar de pasar este día para estar con ustedes. ¿Qué es Eh, la trilogía del alma? Sí. ¿Qué es la trilogía del alma? Para aquellos que no saben. La trilogía del alma estamos aquí convocando, invitándolos a vivir una experiencia de transformación a través de vivir la experiencia de 3 terapias consecutivas con nosotros, el equipo de TOD, que estamos aquí en Casaquín, en Coacalco. Entonces tuvimos una primera convocatoria, muy bonita respuesta. Y es eso, es una sanación integral porque bien pasamos como en diferentes momentos de terapias y que, bueno, viéndolo así a cada una en cierta profundidad, pues cada una va, ¿no? A cada uno de los cuerpos, el cuerpo físico a través del masaje, del toque, de la energía, del fluir, el cuerpo mental a través de los mensajes, del tarot, del oráculo y todo el campo emocional y energético a través de la sintonía de la pirámide taquiónica. Entonces, bueno, pues es un paquete muy hermoso y para una fecha especial que es por lo del Día de las Mamás. Entonces, estamos convocando los días 9, 11 y 12 de mayo para Pero qué esto. completito, pero qué completito. Completito, qué bonito paquete. Sí, tal cual. Entonces, bueno, justamente, digamos, hoy, aparte de eso, en Diálogos de Evolución queremos hablar sobre lo que significa el despertar del sagrado femenino y sagrado masculino. Chan, ¿qué tema? ¿Estás En preparada, María del Carmen? Estoy pues así con mucha alegría de compartir este tema porque siempre hay de dónde, de dónde hilar y tejer y pues también intercambiar, ¿no? Entre esta parte de la energía masculina, la femenina, y llegar a este punto de entrar en nuestra propia conciencia de los sagrados. O sea, siempre somos sagrados, pero no siempre tenemos esa conciencia de nosotros mismos. Claro, exacto. Entonces, hay nada, bueno, primero que nada esto de poder aclarar o poder compartir. ¿Qué sería el sagrado femenino? Eso te lo dejo para vos. Y yo hablo de qué sería el sagrado masculino, para poder saber de qué estamos hablando. ¿Te parece? Me parece. Para ver si, y bueno, también, digamos, invitamos a la gente a que pueda sumarse y acompañarnos de repente también con su propia mirada. Eh, Hablamos comúnmente de que tanto los hombres como las mujeres tenemos ambas energías, lo femenino y lo masculino dentro de nosotros. Ujú. Y eso nos lleva a que de repente también comprender que lo masculino, yo como un ser humano, soy un ser electromagnético, mi parte eléctrica es la que pulsa el universo, esa es mi parte masculina, la parte mental, la acción, lo material, lo que se toca, digamos. Y el sagrado femenino, entonces en mi parte magnética es lo que yo atraigo, lo que merezco, lo que empezó a sintonizar en mí. Y ahí es algo interesante porque justamente esta combinación de lo masculino y lo femenino, llevado a un nivel más alto, a un nivel de conexión con lo sagrado, es lo que decimos, el famoso sagrado femenino y sagrado masculino, que tenemos que aprender a
equilibrar. El sagrado masculino no tiene que ver con el género, o sea, no estamos hablando de género, ni lo masculino ni lo femenino, ni tampoco con la identidad, sino como con una fuerza que está en el universo, que la puedes encontrar en un montón de cosas, incluido hasta en las pilas, en las baterías, tienen un polo Sí. positivo y un polo negativo, lo cual sería de que el polo positivo es masculino y el polo negativo es femenino, Ujú. siendo la palabra negativa no es algo que esté mal, sino que es simplemente un tipo de polaridad. Mm, Así que, bueno, y cuando hablamos con el sagrado, nos referimos justamente a que es una energía que está operando como si fuera en un estado más elevado de conciencia, a donde tratamos, en lo posible, de que haya la menor cantidad posible de distorsiones del ego, el miedo o las necesidades. Entonces, desde ese lugar, esta energía del sagrado masculino es, primero que nada, la presencia y la conciencia. Como que la presencia del el masculino sagrado es como si fuera un testigo silencioso, porque por su sola presencia ya irradia una energía. ¿Vos lo sentís así como lo ves? Pues fíjate que ahorita que te escuchaba que desde en nosotros ya tener muy presente y muy consciente que tenemos estas dos frecuencias, tenemos esta parte de la sensibilidad en lo femenino, en lo intuitivo y la objetividad, lo, lo claro, lo directo que es la parte de fuerza en esta energía eléctrica, como decías, lo eléctrico, lo magnético, en cada uno de nosotros, pero también viene desde ese poder creador, que es la esencia padre y la esencia madre, y cuando baja a esta parte de creación, pues lo podemos palpar simplemente en la fuerza que irradia el sol, con la fuerza que recibe esas frecuencias, eso eléctrico, la Tierra. Entonces se hace una fusión de lo eléctrico y lo magnético. Entonces, desde lo macro a lo micro y en nosotros mismos, esos dos universos, esas dos fuerzas, pero visto desde bueno, recorrido en nosotros desde una conciencia más plena, pues podemos llegar a ese contacto de lo divino en lo humano, que es lo que estamos viviendo, ¿no? En nuestra mente, en nuestras emociones, como dices, en tratar de que no intervenga esta parte de nuestra personalidad, sino la esencia misma, que vuelva a manifestarse en lo que siento. Claro. Sí, es algo que es bien poderoso porque incluso de repente no muchas personas tienen la claridad justamente de saber hacia dónde dirigirse, por decirte algo, que la dirección sería lo masculino, o tener la apertura para recibir los milagros que la vida te ofrece, que eso sería de repente el aceptar lo femenino. Entonces es como una danza, digamos, entre lo masculino y lo femenino, pero que tenemos que aprender a buscar ese equilibrio dentro de nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia de repente. Esto que decía, el propósito y la dirección justamente están asociados a lo que es el sagrado masculino. Y también otra cosa que es la protección y el sostén. Siempre, digamos, es como que esto viene de hace mucho tiempo, es ancestral. El arquetipo de lo masculino a veces se asociaba, viste, incluso a través de algunos libros, a algo que se conoce como el guerrero de la luz. Si nos fijamos por ahí está Paulo Coelho que habla justamente sobre ese tema en alguno de sus libros y literalmente de repente en el libro del alquimista también invita a buscar ese guerrero interior, el que tiene que salir a recorrer, a buscar las respuestas para ver cómo poder hacer esa transformación de la alquimia, que curiosamente la alquimia es la transformación de lo denso en lo sutil. Ujú, Y bueno, entonces este guerrero de la luz, la función no es atacar ni salir a pelear, sino que es crear como un espacio seguro,
un lugar en donde su presencia ya irradie como un determinado como hasta energía de protección. Entonces, cuando yo estoy equilibrado en ese masculino sagrado, se sostiene el campo emocional para que lo femenino, justamente, que es la intuición, la vulnerabilidad, la vida, también, digamos, lo emocional, pueda abrirse sin miedo, sabiendo que en ese espacio es contenido, es Mm. contenida. Así que esta energía del sagrado masculino es una fuerza que protege también lo que es sagrado y vulnerable. Am, ¿vos cómo lo sentís hasta acá? Porque esto a mí me empieza a disparar preguntas. Lo voy hablando y estoy pensando, ¿no? Porque estamos Sí, viviendo en tiempos especiales, pero por ahora te escucho. sí, esta parte contenedora o protectora invita a la otra frecuencia, a esta conciencia de este sagrado femenino, a poder abrirse a ser receptora de toda esta fuerza, de toda esta información, de esta dirección, pero no toda la dirección es a través de una conciencia de la mente, sino que abre la esencia del corazón, la esencia femenina, la frecuencia femenina, es como más intuitiva, es como más esta parte de la corazonada, de apertura, de lo que es el sentir y el palpar. Entonces, en ese sentir es una guía, es una sabiduría innata que permite precisamente ir conduciendo el camino a través de la vida, porque precisamente en todo el proceso, por ejemplo, de las que han vivido esa experiencia, yo he observado esa parte de cuando alguien va a ser mamá, pues su intuición la lleva a muchas respuestas. Que el hombre Claro. se preocupa, ¿no? Que dice, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué requieren? Pero la mujer intuitivamente ese necesitar la vida que se está gestando o lo que está alrededor del entorno va generando como mayor experiencia, ¿no? De saber exactamente qué requiere el entorno, qué requiere ella y qué requiere esa vida que se está formando. Entonces, esa parte de apertura, de comunicación también en ese nivel de lo divino siento que manejándose desde esta esencia del corazón, tenemos como un poco más abierta la posibilidad de ese portal. Entonces, guiado desde esa manera, pero complementado y acompañado, pues se potencializa a que recorramos un camino individual o solos, ¿no? Entonces, si lo potenciamos en nosotros, mm, lo manifestamos, lo vamos concientizando, pues es una experiencia muy bonita porque si le hacemos caso a nuestra intuición, pues muchas veces nos lleva por un buen camino. Entonces es la receptividad, lo que atrae y lo que atrae para bien común, ¿no? Porque no nada más Ujú. es para uno, sino Claro. generalmente la mujer abre la posibilidad de que no sea para una sola persona. En las familias lo vemos mucho. Cuando está la mamá presente, une mucho, ¿no? A la familia, a los Sí, tal hermanos, cual. a los primos, a los tíos. Y no está la mamá y como que cada quien ya se va por su lado. Entonces es un punto de atraer, pero porque lo hace desde el corazón, desde esa esencia del amor. Y ahorita es en lo que estamos recorriendo, volver a ese centro magnético, a potenciar nuestra capacidad intuitiva, magnética, pero también para colaborar, no para confrontarnos, ¿no? Claro. Hay algo que antes porque realmente, digamos, todo lo que tiene que ver con el sagrado femenino es muy amplio, pero antes de pasar a esto, simplemente quiero marcar o recordar un par de cositas más de lo que es el sagrado masculino, que es esto de la paternidad. Es algo que es una energía y una vibración muy especial y muy necesaria dentro de una familia. O sea, la energía del sagrado masculino genera una paternidad
que es una vibración, una conciencia que ayuda a potenciar lo que se establece dentro de esa familia. Cuando esa paternidad se ejerce con la presencia, la conciencia, con el aprender a poner límites sanos, le da seguridad a los hijos, por ejemplo, pero además le da seguridad también a la pareja, o sea, a la pareja que se está construyendo. ¿Por qué motivo? Porque permite que como que la vida crezca con fuerza. Y esto es como que hay que hacer también una reconciliación con el linaje de los padres y abuelos, porque justamente estamos transformando la autoridad, que a veces se da, digamos, por el hecho de que son los mayores, pero se está transformando en algo que es autoridad moral y sabiduría. Y eso es algo muy bonito. Yo, uno de los arquetipos con los que elijo trabajar es el arquetipo del abuelo sabio. Y eso realmente es algo muy bello. Ya seguramente en algún momento lo vamos a ir trabajando acá también, lo vamos a ir compartiendo. Y hay una cosita más de que lo masculino, cuando nosotros hablamos del sagrado masculino, también tenemos que hablar de qué pasa cuando lo masculino no se puede asentar, cuando lo masculino entra de repente en su fase de la herida. Entonces, ahí sí es donde se pone agresivo, utiliza la fuerza para dominar, para manipular, no, bueno, para manipular creo que es más lo emocional, pero sobre todo para someter. Y es tóxico y a veces esto es algo que no permite que se sienta la libertad dentro de la misma familia. Ujú, Y respecto de lo masculino también a veces una de las cosas que sucede, y que esto lo hablo también en algunos espacios de trabajo con los hombres, que es el masculino ausente. O ujú, sea, cuando de repente la persona, el hombre o la parte masculina de la persona se va, es como que falta dirección, hay incapacidad de sostener los compromisos y hay una huida como de la responsabilidad emocional. Fíjate vos que esto habla de que hay un desequilibrio interno. Así que bueno, esto era lo que quería aportar un poquito más acerca de lo masculino. Este equilibrio interno del masculino sagrado, que puede ser obviamente en un hombre o una mujer, permite que ésta como que deje de reaccionar ante la vida y empiece a responder desde su centro. Es como una fuerza que te dice, yo te veo, yo te sostengo y yo actúo en nombre del amor. Se comprende es como que es muy bonito, es muy bello porque esa energía, digamos, de masculina sagrada alineada es algo muy, muy poderoso. Así que, bueno, hasta ahí vamos. ¿Vos cómo te resuena esto? Porque justamente tocamos un par de temas que son, digamos, como que se pueden desarrollar mucho. sí, yo lo estaba sintiendo como que de esta parte más en la vivencia ya, y la experiencia que hemos tenido con las personas que se acercan a nosotros en las terapias, en los talleres, en los encuentros, nuestro propio entorno, nuestra familia, en estas relaciones, ¿no? De Gracias. pareja. Y también a nosotras como mujeres en esa energía que se ha potenciado mucho la fuerza y vernos como más inclinadas muchas veces o varias que hemos conocido y en mi propia experiencia también, como a veces muy inclinada a la parte masculina. Y no es de que sea malo, sino que simplemente la vida llevó por un camino a ser más fuertes, más presentes en algunos casos, porque no se manifieste realmente la presencia masculina. Pero eso nos ha alejado también de conciliarnos con la nuestra. Entonces, esto que decías de una parte más consciente, más divina, más de presencia en lo femenino sagrado y masculino sagrado, pues es como irlo llevando en esos estadios hasta la parte humana, y en esa parte humana es lo que se está, yo creo que sembrando esas semillas.
a través de lo que nosotros hemos recorrido, es de los encuentros de Mujeres 22, que fue todo un camino, más aparte lo que cada una había transitado en la experiencia. Y conocerte a ti en esta labor con los círculos de hombres, pues como que se conjuga esos caminos y estamos como que dando esos pasos para llegar a una mayor comprensión, vivencia y experiencia en nosotros mismos de esa divinidad y de eso sagrado. Y ya cuando lo vemos manifestado en nosotros, o en este caso que yo vi ese cambio de toda esta parte interna en mí, pues sí, o sea, yo he sentido como una apertura más a lo sutil, pero desde una visión más femenina que la que tenía antes, ¿no? De, de, mm, de cómo tomar yo el control de las cosas o el timón. Entonces, a ver, también que se pueden hacer cargo la parte masculina que me rodea, ¿no? Desde la pareja, mis hermanos, y bueno, o respetar ese campo que ellos están explorando también para yo poder explorar esa parte femenina, pero desde lo humano, lo individual y en grupo, siento que estamos haciendo esos pasos muy bello porque ahora ya nos estamos encontrando en el camino. Ya más parejas, ya se acercan más los hombres a los grupos y pues bueno, estamos siento que caminando en ese sentido. Sí, hay algo también con respecto a eso de que yo estaba pensando, bueno, por un lado, digamos, acabo de poner una pregunta justamente en el chat de Facebook, justamente para que puedas observarte. ¿Tú sientes que está tu vida más orientada hacia las metas, los logros, que es lo masculino, o te das espacios para sentir y crear y simplemente disfrutar el camino, que sería lo femenino? Si tuvieras que ponerlos en una balanza, ¿cómo lo sentís? Eso sería la pregunta que le invitamos a la gente a que se anime a responder y para que también, digamos, esto empiece a formar parte como de un espacio de compartir para crecer juntos. Y hay algo que te quería compartir respecto de lo que es del sagrado femenino y que tiene que ver con el hecho, viste, de que, bueno, en Café Consciente estamos hablando mucho del tema de Jesús y María Magdalena. Y a mí me tocó justamente vivir la experiencia de que es recibir el llamado justamente de María Magdalena para hacer un camino que después me explicó que era el camino del empoderamiento femenino. ¿Por qué motivo? Porque necesitaba conectar y activar en mí el sagrado femenino. Entonces, si me lo hubiera dicho antes, yo capaz que no lo entendía. No, porque capaz que lo intentaba analizar desde la mente, pero literalmente fue un camino que cuando yo ahora paso el tiempo y puedo comprender lo que es el sagrado femenino, me doy cuenta de que justamente hay un conjunto de cosas que me tocó vivir. Y bueno, y ahí es donde hay algunos, como una fuerza arquetípica universal, que es la que representa esto de lo receptivo, lo magnético. Entonces, es como si fuera, suponte, en un río, el cauce del río es lo masculino, es por donde va, Con fuerza. pero el agua, o sea, lo que fluye es lo femenino. El cauce está marcado, El camino, pues. sí, pero si se desborda lo femenino, agárrate. No la contienes, por muy No, porque marcado que esté. Ajá. Pero fíjate vos qué interesante esta comparación, porque es muy chistoso, pero literalmente, por ejemplo, si eso lo bajamos a nivel parejas, lo masculino es como que da de repente como un orden o estructura, pero que no se te desborde lo femenino, o sea, por ejemplo, lo emocional, porque si no, literalmente es como que hay una crisis. Si es una pareja, la discusión.
No, bueno, no sé, un amigo de un primo me contó una vez, no sé cómo será por tu barrio, por tu colonia. Sí, somos potentes. Y ahorita que hablabas precisamente esto del empoderamiento, entonces esta diferencia de empoderar y no ejercer un poder, ¿no? De oprimir o controlar o desbordar, como dices, ¿no? Sino saber Claro, que esa fuerza que tenemos precisamente nos lleva a magnetizar cosas maravillosas, ¿no? Y en la misma dirección, si lo dejamos desbordar o no canalizar el fluir de nuestras emociones, de nuestro sentir, bueno, pues sí que sí hemos visto cómo, como el claro, claro. Troya, como dicen. Bueno, pero tú que, que te ha tocado contener a bellas doncellas en el camino, no podrás decir esas cosas. No, no, es un proceso de aprendizaje re bonito y re profundo. Sí. Pero a la vez, hoy estábamos hablando con Sol de cuando surgió lo de Mujeres 22. Ujú. Fue un llamado también de la maestra y lo que ella hablaba acerca de poder sanar las heridas más profundas que traen las mujeres. Y Ajá, que eso hacía que nosotros, los hombres que acompañábamos ese proceso, obviamente íbamos haciendo nuestro propio proceso de sanación a la par, para sí. explicarle a la gente de repente de lo que significó. Pero animarse a dar ese paso adelante significó abrir la boca del león, Ujú. meter la cabeza adentro Sí. hacerle cosquillas y Mm. tratar de salir indemne. Hasta el tercer paso fuimos. Fue épico ese encuentro, 22 mujeres, bueno, fuimos 21, ¿verdad? Sí. Cuatro caballeros, ¿fueron cuatro? Sí, bueno, Sí, conté. ese fue el primero y Mm. sí, fue esa cantidad. En total éramos 25. Ujú. Así que fue algo bien bonito y poderoso. Pero la parte interesante es esto, ¿no? De que es todo un proceso de transformación, pero ¿por qué motivo? Porque activar esta energía del sagrado femenino significa, primero que nada, lo que mencionaste antes, la intuición, la capacidad de como un conocimiento sin palabras. Esto de, sí, que suelo utilizar a veces como broma, pero es una gran verdad. Que si llegas a tu casa, esto le digo en los círculos de hombres, si llegas a tu casa y tu mujer te dice, ¿a dónde estabas? ¿Con quién estabas? No, no, cuando ya te hace esa pregunta, este, es porque ella en su inconmensurable misericordia te está dando 5 segundos para que te hagas el tonto, porque ya lo sabe todo. Ya. Entonces, es ese conocimiento sin palabras, es como que de repente hay algo que ya se va conociendo y también esto habla acerca de cuando lo llevamos al sagrado masculino, al sagrado femenino, perdón, en la parte sagrada habla de una sabiduría profunda. Porque si estamos hablando que la mujer tiene la capacidad de intuición para percibir las cosas con su pareja, también tiene la capacidad de poder conectar en planos superiores de conciencia. Y eso significa activar en nosotros el sagrado femenino, que es darle espacio a la sabiduría profunda que está en nuestro ser. Así que después entendí, cuando esto María Magdalena me dice de que había que hacer el camino de empoderamiento femenino, después lo entendí. Pero al principio era, ok, transitemos el camino y veamos de qué se trata. Ujú. Después también está esto de la gestación y la capacidad de la creatividad, que también eso tiene que ver con lo femenino, con la paciencia de los procesos naturales y el entendimiento de que todo tiene un tiempo de maduración. Y Mm. esto es algo muy profundo también porque también va de la mano de los proyectos poderosos o magníficos que puede ser que lleves adelante.
En esos procesos, de repente puede ser que también requieras como un tiempo de gestación para que la fuerza creadora le dé forma. ¿Te hace sentido vos cómo lo has vivido, por ejemplo, tus procesos de gestación o de creatividad de espacios o actividades? Sí, de hecho, cuando me he encontrado como en esa pauta de más armonía conmigo, entonces sí como que la creatividad aflora. Y esa parte de poder convocar, entonces cuando yo siento que abro mi campo y mi esencia en lo femenino, pues yo veo la respuesta, cómo lo que estoy creando en mi mente y lo llevo a cabo se manifiesta, pero porque es como desde una esencia de un abrirme a compartir, desde esa frecuencia, desde mi unidad. Entonces, cuando siento que lo hago desde el corazón y no solamente proyectando una idea, pues es cuando más ha dado fruto. Entonces se abren los caminos, nos vamos a los viajes. Ujú. Y cuando, Sí, también. cuando ya estaba así como que hoy no, nadie ha respondido, entonces empieza verdaderamente cuando sintonizamos desde esa unidad, desde esa frecuencia, eh, desde la no. Bueno, como que no se busca un resultado, sino simplemente se emana aquello que estamos proyectando en nuestra conciencia, en nuestra mente, como esta parte de lo que estamos convocando, ¿no? Para esta convocatoria de la trilogía del alma. Entonces, así cada evento, cada convocatoria que nos llega ese pensamiento y decimos cuál es la mejor manera de poderlo ofrecer. Y así es como se abre el camino. Cuando no hay respuesta, decimos, bueno, todavía, como dices, hay un tiempo de maduración y hay una parte también en nosotros como equipo o en lo individual, si hacemos alguna convocatoria que hagamos cada quien o en grupo, pues sí tiene que ver también con la frecuencia y el camino que estamos recorriendo nosotros. Entonces, si algo nos dice todavía no es el momento, seguramente se está gestando para algo mayor. Entonces, eso sí ha sido un indicador muy bonito ahorita en este camino y pues también con la mamis, con lo que hemos caminado y bueno, con todo lo que nos rodea. Entonces, sí, sí, sí lo he sentido muy palpable, esa respuesta. Bueno, hay algo que justamente en lo que tiene que ver con el sagrado femenino está directamente relacionado, que es la receptividad, es decir, el animarme de repente, no, lo masculino sale a buscar y cazar el venado, lo femenino es el poder de atraer. Y en esto que habla justamente de los viajes, nosotros atraemos a partir de nuestra frecuencia femenina. Y el merecimiento es la capacidad de abrirse para recibir el amor, abundancia o la ayuda, sin sentir que necesariamente tenés que hacer algo para ganarlo, porque es un estado de apertura y confianza en la vida. Mm, Que eso, por eso comúnmente decimos, utilizamos mucho la palabra merecer. merecemos. Merecemos. O cuando haces una atención o un favor a alguien, que utilizamos la palabra mereces, cuando del otro lado te dicen gracias. Será esta parte cuando decimos me abro a recibir, ¿no? Es esto Claro. que ahí doy ese merecimiento. Y bueno, pues ya tenemos aquí que nos está acompañando Sol y bueno, desde ahora, desde la otra parte de la pantalla, nos está acompañando Diana también, está Lilia y Sol nos comenta de la pregunta que nos hiciste aquí de sentir como si solamente estamos enfocados en la carrera de metas o logros o también en disfrutar parte del camino. Y dice Sol, nos comparte. Cada día mi vida se inclina en sentir, crear y disfrutar todas aquellas creaciones, metas y logros que desde el corazón me impulsa. Cada día más consciente de esta ambigüedad y la activación del sagrado femenino. Es como parte también de lo que compartíamos. Gracias, Sol. Listo.
Bueno, muchas gracias. Saludos para Sol, que también está, obviamente que dentro de la escuela apoyándonos, y también a Cassandra ahí en sus espacios también. Ujú, Y hay algo que es interesante. Bueno, obviamente lo femenino también ya habíamos hablado acerca de que nos conecta con la nutrición, pero también esto de la compasión y la misericordia, que es como una capacidad netamente femenina para poder transformar el dolor a través del amor. Y representa como una ternura, pero es una ternura poderosa, porque no es una ternura desde la debilidad, sino que es una ternura que es una fuerza inmensa que permite algo así como que lo rígido se ablande y se sana a partir de ese apapacho que genera la energía femenina. ujú, Y es como un cuidado por la red de la vida y la interconexión también que hay entre los seres humanos. Así que, y bueno, y la otra cuestión respecto de lo femenino es la conexión con la tierra, con los ciclos, pero también con el sentir. Porque habíamos hablado que lo masculino era lo mental, lo que te dirige hacia un propósito. ujú, Pero la tierra es la que te conecta eh, como con la energía nutricia que tiene momentos para expandirse y momentos como para estar adentro. Y el sentir, que es parte de lo femenino, es animarnos a la piel. Es el órgano más grande que tenemos. Y de repente esa posibilidad de poder escuchar, sentir qué es lo que en nuestra piel está pasando, si nos genera un cosquilleo, suponte, algo, hay un mensaje ahí. ujú. Hay un mensaje, hay una profundidad que hay que tratar también de darnos el espacio para descubrirlo. Yo sé que vos también haces masajes de cachemira. Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo sentís vos esto de repente, ya sea cuando lo recibís o cuando lo brindas? Sí, este lenguaje o esta receptividad a través de toda lo que palpa todo nuestro cuerpo, que es la piel, de verdad que es un regalo muy hermoso y una apertura, un despertar, una activación de lugares que a lo mejor no teníamos ni pensado que había esa sensibilidad. Entonces yo al poderlo recibir fue una expansión muy grande que fue con nuestra hermana Ale Luna y también que hemos estado contigo en este camino de este masaje Cachemira. Y al poderlo yo realizar, verdaderamente ahí he podido sentir la fusión de estas dos fuerzas, lo sagrado masculino y lo sagrado femenino en presencia. Entonces me vuelvo totalmente en un vehículo de esos dos fluidos, de esa danza, y se pierde, o sea, es una conciencia eh, muy plena de estarlo entregando o estarlo recibiendo. Entonces se nos hace conscientes de nuestra propia unidad. Es algo muy bello que unifica, pero a través, como dices, del lenguaje y lo que transmite la piel. Y también nos transmite los mensajes, las historias, porque a través de dar el mensaje nos podemos dar cuenta también de las heridas que han quedado palpadas en el cuerpo, en la esencia. Entonces, a través del toque vamos recibiendo la información y sabemos en dónde el amor de esa unidad va directamente y es sin palabras, es no, lo que ponemos es el contexto de la música que acompaña, que también vibra con la frecuencia del movimiento y nos va dando respuestas y va dando la liberación a través de solo el toque. Es algo Sí, muy hermoso. Y de sí, es muy unidad. transformador. Ujú. ¿Cómo? De unidad, o sea, porque es Ah, claro. femenino, lo masculino, en ese abrazo. Ujú. Es algo muy bonito porque incluso hay determinados puntos que se activan, memorias de dolor, Abuso. memorias de, sí, distintos tipos
ujú, de situaciones que quedaron grabadas en el cuerpo y que a través de un masaje como este, que es un masaje muy femenino, porque es para sentir, no es un masaje relajante, un masaje para que puedas sentirte en el físico, pero también en el corazoncito, emociones, memorias. Y bueno, justamente digamos ahí ahora quiero llegar a lo que significa el femenino herido. Cuando esta energía está desconectada, ujú, eh, es como que cuando está desconectada de su parte divina, es como que hay distorsiones. ¿Y estas distorsiones cuáles son? ujú, La victimización, la clave. Porque es cuando sentís que perdés el poder propio para ujú, complacer a otros por miedo al abandono y por eso se produce la victimización o la sumisión. Y esto es algo que es muy interesante porque lo que primero que puede ser reactivo de esto es, pero ¿cómo me va a decir de que voy a tener, eh, voy a querer complacer a otros? Y en realidad lo complaces a otros porque perdiste el propio poder y porque hay un miedo al abandono. Si no, a la primer señal, te hubieras ido de esa pareja. Entonces, o de ese vínculo que puede ser un vínculo laboral o puede ser un vínculo incluso con los padres, en donde uno puede tomar conciencia de que no elegís entrar en la victimización. Entonces eso es como tomar responsabilidad de mí mismo. Em, y esto lleva también a lo otro que hace un ratito habíamos hablado con respecto al sagrado masculino, que yo hablaba acerca de que era como el sometimiento a partir de la fuerza. Pero acá en lo femenino, ¿cómo se da ese desequilibrio? Se da a través de la manipulación emocional, que esto es, uso la culpa, uso las emociones, pero literalmente uso la culpa o el drama para obtener lo que se necesita, porque hay algo dentro de ti que quizás no se siente digna de recibirlo directamente. Entonces se genera justamente esta manipulación emocional que lleva, que bueno, es consecuencia también de una falta de trabajo interior, de cuáles son las sombras o aspectos que tenemos que trabajar. ¿Has escuchado alguna vez de algo de manipulación emocional? sí, es cuando decimos que nos damos al drama, ¿no? Mm, Esta parte de hacerlo más grande, desbordando precisamente las emociones, pero no encauzando hacia una solución, sino simplemente pues, pues la parte de manipulación sería como conducir hacia lo que yo quiero, pero no desde la conciencia, sino desde el enojo o desde la herida. Esta parte que pones latente, ¿no? Tanto la herida en lo femenino como en lo masculino, pues muchas veces llega a confrontarse ambos y no para una solución, sino para una confrontación. Entonces, desde ahí nos estamos alejando desde nuestras propias esencias, conciencias y comprensión. Si yo puedo comprender desde qué lugar está actuando el otro y puedo comprender desde dónde actuando yo, podría haber precisamente eso que nos podría unir y no separar. Entonces, Y, sí. y ahí es justamente eso, esta parte del femenino herido, una de las cosas que tiene es el desborde, que la emocionalidad que hablábamos al principio del río, cuando no tiene un cauce se vuelve un caos y es destructivo. Y ahora que hemos hablado de esto, esto es como consecuencia de el no trabajar los límites internos. Falta de límites internos significa comúnmente ausencia de papá, Mm, no tener una paternidad sana. Y ahora sí, vamos a volver a entender que todo esto que estamos hablando de las heridas de lo femenino, no estamos hablando de mujeres, estamos hablando del aspecto femenino que los hombres también tenemos dentro ujú, y el aspecto masculino que también tenemos y que ambos pueden tener heridas, pero a partir de ahí es poder reconocerlas para trabajarlas y poder encontrar un equilibrio interno. En el caso del sagrado femenino,
Despertar este sagrado femenino es como recuperar la soberanía de tu propio poder, sobre el propio sentir. Y es dejar de buscar afuera porque hay un silencio interno que es muy nutricio. Y Mm, en la pareja es el cáliz que se siente seguro y digno de ser sostenido por la presencia del masculino. mm, Entonces, esto es algo que es muy fuerte y poderoso porque la pregunta que haríamos es, ¿tú te permites simplemente ser y recibir o sientes que tu valor depende de lo que logras y haces? ujú. Chan, 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 chan. Esas preguntas. Mm, es la inspiración. Hiciste otra aquí en el chat, es la que dijiste ahorita. Si tu masculino interno es el guardián y tu femenino es la inspiración. Digamos Siento. que esa sería la pregunta que acabo de, bueno, subí hace un ratito. Sí, Ujú. ¿cómo lo sentís a eso? Tu Si sientes que guardián tú y esto... la inspiración. Ujú. Bueno, siento que es como no. O sea, como que no nada más para una parte o la otra, sino que hay veces que tú puedes ser inspiración y a veces puede ser también el que resguarda la inspiración del otro, en ti mismo y con un compañero o compañera. Entonces es que vamos como danzando en las mismas formas, con la misma fuerza, pero desde un acompañamiento. No siento que sea solamente de una parte o de la otra, porque muchas veces Sí, las mujeres pueden tener esa fuerza de resguardar a la pareja y a veces uno requiere ser resguardada. Entonces ahí es donde se va manejando esa intuición, esa dirección y no es exclusiva de alguien nada más. Pero sí, 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 ser resguardado y ser inspirador, pues yo creo que te impulsa. sí, claro. Em, Hay algo que es esto, ¿no? De comprender que hemos hecho mucho hincapié en que estas son vibraciones, frecuencias que tenemos dentro de nosotros y que tenemos, la invitación es ir hacia la unidad, que es hacia la unidad dentro de nosotros. Entonces, el despertar de lo femenino y masculino sagrado no es algo necesariamente afuera, sino que es un matrimonio que está surgiendo, que está ocurriendo dentro de nuestro corazón o conciencia y que no requiere que estés peleando contigo mismo eh, ni con lo externo, porque muchas veces es como que la guerra la haces a través de los vínculos más cercanos. Ujú, Entonces, cuando tenés esa guerra interna, quien la liga es tu pareja, si es que no sabes identificar que esto forma parte de un proceso interior. ujú, Y que hoy puedas volver a casa de repente, no a buscar a tu media naranja para sentirte que estás cómoda y tranquila, sino que ya reconozcas que ya eres la naranja completa, que estás lista para danzar desde esa plenitud y desde esa libertad, danzar con otro ser, sabiendo que estás completo, no que te falta algo. ujú, Y eso es algo que habla justamente de esta unidad que tiene, esta conciencia de lo masculino y lo femenino. Que esto es como si nosotros hiciéramos un enfoque más bien como alquímico, porque lo que estamos ujú. hablando es pasar de lo denso hacia lo más sutil. Y Así que, ¿cómo te resuena esto? ¿Cómo lo estás sintiendo interiormente? pues siento que para llegar a esta total, ¿no? Como esa totalidad, como dice, ser la naranja completa cada uno de nosotros y encontrarnos con una otra completa viene como desde esos cimientos de ir reconciliando, liberando, sanando y poder ver todos esos caminos y esas heridas que se manifiestan a la hora que respondemos con un otro, con esa interacción. Ya sea en lo que es el vínculo de pareja o en el vínculo de padre-hijos
o en el vínculo de laboral o de social. Entonces, entre más sanos como individuos estamos recorriendo el camino en nuestro interno femenino, en nuestro interno masculino, pues siento que nos vamos a ir reencontrando con una sociedad ya un poco más liberada, pero vamos como de esos cimientos, vamos sacando todas esas capas y van saliendo todas esas memorias que cuando ya logramos estar más libres, nuestra mente más despejada, nuestro corazón más, más en sintonía con esa misericordia, primero con nosotros. Siento Claro, que vamos ya como en unos pasos más grandes de poder lograr ese abrazo, tanto interno como con un otro o con unos otros, ¿no? Como sí, en claro. este camino de hacer comunidad, por ejemplo, ya nos encontramos más todavía. Justamente, qué bonito, porque lo de hacer comunidad está directamente relacionado a ese equilibrio. Así que bueno, vamos a ir dándole cierre entonces y esto, ¿no? De comprender que las preguntas que nosotros vamos haciendo, que vamos buscando quizás alguna respuesta, pero lo más importante es que cada uno de ustedes pueda ir decantando en silencio qué significa para ti cada pregunta. Que el masculino que hay dentro de ti sostenga el espacio para que lo femenino pueda soñar y sentir sin miedo. Y la idea es esa, de animarnos a comprender estas polaridades que tenemos para aprender a sanarlas y de ahí llevarlas hacia lo que es el sagrado masculino y sagrado femenino. Así que bueno, eso es lo que comparto desde acá. Gracias, Mago. Yo quisiera también hacer que a mí me ha funcionado mucho como a nivel personal y a nivel también de los grupos, como esta reconciliación con el Padre divino, pero también el Padre biológico, lo que es no, toda la parte que representa esta parte ancestral y todo el lado femenino. Entonces, poder ver mi historia y reconciliarme con ella, tomar lo que me engrandece y hacer mi propio camino también de encuentro. Como dices, encontrar con esa sabiduría y con ese balance, pero no nos lo podemos encontrar si no vemos el contraste, no nos vemos realmente en donde nos refleja eso que vivimos mucho ahorita en este retiro que hicimos, los espejos, ¿no? Entonces, ¿qué me está reflejando el otro que, ¡pum!, me hace reaccionar o ver más profundo eso que no he reconciliado del padre y de la madre y lo que me abraza a mí en mi corazón como individuo. Perfecto, muchísimas gracias. Me gusta de repente de que eso quede como el pensamiento final para poder hacer esa reconciliación interior. Así que bueno, muchísimas gracias María del Carmen. Gracias, Mago. Gracias, Bueno, Sol. Gracias, Cas. Y bueno, eso, todos los que se conectan. sí, Gracias. tal cual. Y a todos los que se sumaron y que se van conectando, también saludos a todos. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Y bueno, están invitados a la trilogía del alma. ¿Qué es la trilogía del alma? La triple sanación. 9, 11 y 12 de mayo. Ahí están nuestras redes con Sol, Cassandra, José Luis. Y pues bueno, pues darnos ese regalo maravilloso, ese masajito, esas respuestas a Esas través terapias. de, de, de- de los oráculos. Y bueno, la pirámide que está ahorita irradiando muy hermoso con unas frecuencias que tenemos ahí de visita a un dragón blanco Sí, se lo pierda en Casa Click. así es. Hasta el Bárbaro. próximo miércoles. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Abrazo.